Taller de Bioquímica. 1. Definición de espectrofotometría, clases y fundamento o función de cada clase. Es un método cuantitativo de análisis químico que utiliza la luz para medir las concentraciones de las sustancias químicas. Es la medición de la cantidad de energía radiante que absorbe o transmite un sistema químico en función de la longitud de onda. Espectrofotómetro de absorción atómica. Determinar la concentración de un elemento metálico determinado en una muestra. Espectrofotómetro de absorción molecular. Se conoce como espectrofotómetro UV-Vis. Esta técnica está basada en la medición de absorción de radiación UV o visible por determinadas moléculas. Espectrofotómetro infrarrojo. En una molécula, los átomos no ocupan posiciones fijas, sino que vibran dentro de un determinado espacio. Espectrofotómetro UV visible. La espectrometría UV visible es un método instrumental óptico basado en la medida directa de absorción de radiación electromagnética UV visible por las moléculas de analito contenido en la muestra. 2. ¿Cuáles son las partes de un espectrofotómetro visible y la función de cada parte espectrómetro? Es un dispositivo que produce, dispersa y mide la luz. Fotómetro. Tiene un detector fotoeléctrico que mide la intensidad de la luz. 3. ¿Qué es absorbancia y transmitancia de una solución? ¿Cómo se expresan? Transmitancia. Fracción de radiación que una sustancia deja pasar cuando la rema atraviesa la muestra. Transmitancia igual a T igual a P barra diagonal P0 te puede valer desde 0 hasta 1%, te puede valer desde 0 hasta 100%. Absorbancia. Es la atenuación de la intensidad de la radiación cuando ésta incide sobre una muestra. Es la cantidad de energía que la sustancia toma para pasar a un estado más excitado. Absorbancia igual a log T igual a log P0 barra diagonal P. 4. Que expresa la ley de Lambert-Beer, de ejemplo. La ley de Beer-Lambert relaciona la intensidad de luz entrante en un medio con la intensidad saliente después de que en dicho medio se produzca absorción. 5. Cómo se realiza una curva de concentración de una sustancia o patrón y cómo se calcula el factor de la curva de concentración. 6. Sangre. Definición, composición, funciones. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por los vasos sanguíneos de todos los vertebrados. Composición. El plasma sanguíneo, células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Función. Transporta los nutrientes. Transporta los gases respiratorios. Recoge los productos de los desechos del metabolismo. Interviene en la defensa del organismo. Transporta hormonas. Regula la temperatura. 7. Funciones de cada componente de la sangre. Plasma. Se trata del componente líquido de la sangre en el que están suspendidas las siguientes células sanguíneas. Glóbulos rojos, eritrocitos. Transportan oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Glóbulos blancos, leucocitos. Contribuyen a combatir infecciones y asisten al proceso inmunológico. Los tipos de glóbulos blancos incluyen linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Neutrófilos, plaquetas, trombocitos. Colaboran en la coagulación sanguínea. 8. Diga la subclasificación de los leucocitos o glóbulos blancos. Monocitos. Tienen una vida útil más larga que muchos glóbulos blancos y ayudan a descomponer las bacterias. Linfocitos. Crean anticuerpos para defenderse contra bacterias, virus y otros invasores potencialmente dañinos. Neutrófilos. Matan y digieren bacterias y hongos. Son el tipo más numeroso de glóbulos blancos y su primera línea de defensa cuando se produce una infección. Basófilos. Estas células pequeñas actúan haciendo sonar una alarma cuando los agentes infecciosos invaden su sangre. Ellos secretan sustancias químicas como la histamina, un marcador de la enfermedad alérgica, que ayudan a controlar la respuesta inmune del cuerpo. Eosinófilos. Ellos atacan y matan a los parásitos, destruyen las células cancerosas y ayudan con las respuestas alérgicas. 9. Definición y uso de los anticoagulantes, de ejemplos. 5.
como su nombre lo indica, impiden la coagulación en la sangre. El tratamiento con anticoagulantes es un tratamiento preventivo. Trata de evitar la formación de coágulos dentro de las arterias o venas. Ejemplos: heparinas de bajo peso molecular, inhibidores selectivos del factor XA, inhibidores de la vitamina K, inhibidores directos de trombina, inhibidores directos del factor XA. 10. ¿Cuál es el mecanismo de la coagulación en la etapa en que la protrombina se activa a trombina? Mecanismo general. 11. ¿Cómo se extrae suero y plasma de una misma muestra de sangre? Coloque el torniquete de goma a una distancia de 7.5 a 10 cm por encima del lugar de la punción. Pida al paciente que apriete el puño, lo que hará ingurgitar las venas. Escoge una vena apropiada para la punción. Con el dedo índice de la mano izquierda, se palpa el brazo hasta encontrar la mejor vena. Se limpia la zona de punción con alcohol al 70%. La aguja debe apuntar en la misma dirección que la vena. Puncione la piel con un suave y rápido movimiento. La sangre comenzará a penetrar en la jeringa. Tan pronto la aguja entre en la vena, se afloja el torniquete, se coloca algodón sobre el sitio de la punción, se comprime con los dedos de la otra mano o se flexiona el codo. La sangre se vacía lentamente por las paredes de los tubos con el objeto de evitar hemólisis. Se retira la aguja de la jeringa con un movimiento rápido y suave hacia atrás, y se pasa a la sangre al tubo correspondiente con o sin anticoagulante. 12. ¿Qué diferencia hay entre suero y plasma? Radica en sus factores de coagulación. El plasma y el suero son partes importantes de la sangre, al igual que otras células formes. La concentración del plasma en sangre es del 55% de su total. La sangre es un tejido líquido que circula por el cuerpo de todos los humanos y seres vertebrados. El plasma es el líquido en el que flotan los elementos formes, y son distribuidos a lo largo del cuerpo a través de capilares, venas y arterias. 13. Definición, estructura y función de la hemoglobina. Se denomina hemoglobina a proteína presente en el torrente sanguíneo que permite que el oxígeno sea llevado desde los órganos del sistema respiratorio hasta todas las regiones y tejidos. Función: transportar el oxígeno desde los pulmones hasta los capilares en los tejidos. Estructura: estructura cuaternaria y forman un tetraedro. 14. Clases de hemoglobinas. Hemoglobina A o HbA, también llamada hemoglobina del adulto o hemoglobina normal, representa aproximadamente el 97% de la hemoglobina en el adulto. Está formada por 2 globinas alfa y 2 globinas beta. Hemoglobina A2 representa menos del 2,5% de la hemoglobina después del nacimiento. Está formada por 2 globinas alfa y 2 globinas delta. Sufre un aumento marcado en la beta-talasemia, al no poderse sintetizar globinas beta. Hemoglobina S, hemoglobina alterada genéticamente y presente en la anemia de células falciformes. Afecta predominantemente a la población afroamericana y amerindia. Hemoglobina F, hemoglobina fetal, formada por 2 globinas alfa y 2 globinas gamma. Tras el nacimiento desciende la síntesis de globinas gamma y aumenta la producción de globinas beta. Oxihemoglobina representa la hemoglobina que posee un nido de oxígeno, Hb y O2. Metahemoglobina, hemoglobina cuyo grupo Him tiene el hierro en estado férrico, Fe3, es decir, oxidado. Este tipo de hemoglobina no puede unir de oxígeno. Se produce por una enfermedad congénita en la cual hay deficiencia de metahemoglobina reductasa, enzima encargada de mantener el hierro como Fe2. La metahemoglobina también se puede producir por intoxicación de nitritos. Carbaminohemoglobina. Se refiere a la hemoglobina que ha unido dióxido de carbono, CO2, después del intercambio gaseoso entre los glóbulos rojos y los tejidos, Hb y CO2. Carboxihemoglobina. Hemoglobina resultante de la unión con el monóxido de carbono, CO. Es letal en grandes concentraciones, 40%. El CO presenta una afinidad 210 veces mayor que el de oxígeno por la hemoglobina, por lo que desplaza a este fácilmente y produce hipoxia tisular, pero con una coloración cutánea normal. Produce coloración sanguínea fuertemente roja, Hb y CO. Hemoglobina glucosilada,
aunque se encuentra normalmente presente en sangre en baja cantidad, en patologías como la diabetes se ve aumentada. Es el resultado de la unión de la hemoglobina con glucosa u otros carbohidratos libres. 15. Importancia clínica de la determinación de hemoglobina. El análisis de hemoglobina se utiliza principalmente para detectar varios tipos de anemia, una enfermedad común que aparece cuando la cantidad de glóbulos rojos de una persona es demasiado baja. Si una prueba de hemoglobina muestra un nivel más alto de lo normal, hay varias causas posibles, como la policitemia vera, vivir en una altitud elevada, el tabaquismo, la deshidratación, las quemaduras y vómitos excesivos. 16. 17. Valores de referencia para hombres y mujeres adultos. Hemoglobina, valores de referencia 12. Alteraciones que puede presentar una persona con valores de hemoglobina altos. Anemia causada por la muerte de los glóbulos rojos antes de lo normal, anemia hemolítica, anemia, varios tipos, sangrado del tubo digestivo o la vejiga, periodos menstruales abundantes, enfermedad renal crónica, médula ósea que no puede producir nuevos glóbulos rojos. Esto puede deberse a leucemia, otros cánceres, toxicidad por drogas, radioterapia, infección o trastornos de la médula ósea, nutrición deficiente, incluyendo bajo nivel de hierro, folato, vitamina B12 o vitamina B6, bajo nivel de hierro, folato, vitamina B12 y vitamina B6, otras enfermedades crónicas, como la artritis reumatoidea. 19. Alteraciones que puede presentar una persona con valores de hemoglobina bajos. El nivel alto de la hemoglobina casi siempre se debe a bajos niveles de oxígeno en la sangre, hipoxia, presentes durante un largo periodo de tiempo. Las razones comunes abarcan ciertos defectos congénitos del corazón, presente al nacer, cardiopatía congénita, insuficiencia del lado derecho del corazón, COAR pulmonal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, grave, cicatrización o engrosamiento de los pulmones, fibrosis pulmonar y otros trastornos pulmonares graves. Otras razones para el nivel alto de hemoglobina abarcan una enfermedad rara de la médula que conduce a un aumento anormal del número de células sanguíneas, policitemia vera, el cuerpo tiene poca agua o fluidos, deshidratación, 20, que es el hematócrito. ¿Cómo se determina? El hematócrito mide la porción de la sangre compuesta por glóbulos rojos. En concreto, mide el volumen de glóbulos rojos que transportan oxígeno a través de la corriente sanguínea a todas las células del organismo. Esto es muy importante, ya que se necesita oxígeno para mantener los órganos sanos. La prueba de hematócrito forma parte de un conteo sanguíneo completo, CSC. La proporción de glóbulos rojos en comparación con todas las células sanguíneas puede ayudar a tu médico a hacer un diagnóstico o controlar cómo responde tu cuerpo a un tratamiento. 21. Cómo se halla el hematócrito por el método del capilar. El hematócrito, PCV, Act Cell Volume, se puede determinar por centrifugación de sangre heparinizada en un tubo capilar, también conocido como un tubo de microhematócrito, a 10.000 rpm durante 5 minutos. 2. Esto separa la sangre en capas. El volumen de concentrado de glóbulos rojos, dividido por el volumen total de la muestra de sangre, da el PCV. Debido a que se utiliza un tubo, esto puede ser calculado mediante la medición de las longitudes de las capas. 22. Determinación de los niveles de hemoglobina en persona, conociendo la absorbancia de la muestra y la absorbancia del patrón, así como también la concentración del patrón. Discutir el resultado, tener en cuenta los valores normales y decir todas las posibles alteraciones que puede tener la persona. Los valores bajos de hematócrito pueden deberse a anemia, sangrado, destrucción de los glóbulos rojos, leucemia, desnutrición, deficiencias nutricionales de hierro, folato, vitaminas B12 y B6, sobrehidratación. Los valores altos de hematócrito pueden deberse a cardiopatía congénita, COAR pulmonal, deshidratación, eritrocitosis, niveles bajos de oxígeno en la sangre, hipoxia, fibrosis pulmonar. Policitemia vera 23, definición de hematócrito. Volumen de glóbulos con relación al total de la sangre, se expresa de manera porcentual. 24. Importancia clínica de la determinación del hematócrito en una persona.
El hematócrito es una fracción volumétrica de hematíes. Indicador clave del estado corporal de hidratación, anemia o pérdida grave de sangre, así como la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Una lectura reducida indica hiperhidratación que aumenta el volumen plasmático, o a una reducción en la cantidad de hematíes debido a anemias o a hemorragias. Un hematócrito alto puede deberse a pérdida de fluidos, como por ejemplo una deshidratación, un tratamiento con diuréticos o quemaduras, o bien a un aumento de los hematíes, tal como sucede en los trastornos cardiovasculares y renales, la policitemia vera y los problemas de ventilación. 25 valores de referencia para hombres y mujeres, y niños. Los resultados de tu hematócrito serán reportados como el porcentaje de células de la sangre que son células rojas. El rango normal se encuentra entre el 38,8 y el 50% para los hombres y entre el 34,9 y el 44,5% para las mujeres. El rango normal de hematócrito en los niños de hasta 15 años varía según la edad y el sexo. Los límites altos y bajos para el valor normal de hematócrito pueden variar en cierta medida de una práctica médica a otra. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl